Aquí en el Evangelio de Juan, capítulo 14, el Señor Jesús, que es nuestro Dios, va a hablarnos acerca de el Padre, que también es nuestro Dios, dirigido por el Espíritu Santo, que también es nuestro Dios. Mínimo, en este capítulo medianamente corto, aparece 25 veces la palabra Padre, más las que puedan aparecer de manera indirecta, refiriéndose a nuestro Padre Celestial. Continuamos en la cena. El Señor Jesús está en esta cena desde hace ya varios días para nosotros y está dando instrucciones. En el capítulo anterior le ha dado la orden, diga conmigo, orden. Le dio la orden a Judas diciéndole: vaya y lo que tenga que hacer, hágalo pronto. ¿Qué era lo que Judas iba a hacer? ¿Iba a darle algo a los pobres como creyeron los discípulos? No. Lo iba a vender. La palabra entregar es muy suave. Lo iba a vender. Entonces eso es muy importante. Viene del capítulo anterior. También terminó el capítulo 13 diciéndoles: miren, a donde yo voy ahora ustedes no me pueden seguir, me seguirán después. Pedro inmediatamente dijo: Señor, ¿cómo que no podemos ir? Que no puedes todavía. Mi vida pondré por ti, dijo Pedro. Y el Señor Jesús inmediatamente le dice: Pedro, Pedro, antes de que el gallo cante 2 veces tú me habrás negado 3. Entonces la cosa está en ese contexto. Les ha enseñado a servir. Entonces imagínese usted que estamos en esa cena, pues nuestro corazón se aflige porque sabemos que el Señor se va a ir. Nuestro corazón se turba porque en cierta manera Él ya dijo que alguno de los que estaban ahí reunidos lo iba a entregar. Y sabemos que para irse y volver al lugar donde siempre ha estado, a la diestra del Padre, tiene que ser asesinado, ser sepultado y resucitar. Entonces por eso este capítulo empieza de esta manera. El Señor Jesús, que sigue en la misma cena, les dice: no se turbe vuestro corazón. Imagínate, el que va a ser asesinado, el que va a ser traicionado y el que va a ser negado, está animando al equipo que lo va a negar, de donde salió el que lo va a traicionar, y que por el momento ninguno de ellos se va a morir. Todo esto le va a pasar a él, y resulta que él tiene que sacar fuerzas del Espíritu para consolarlos. No se turbe vuestro corazón, porque sí, sé que me van a negar, pero yo sé que el diablo los ha pedido para zarandearlos como a trigo, le dijo a Pedro, pero yo he orado para que tu fe no falte. Entonces, claro que Pedro fue el único que recibió la sentencia de que lo iba a negar, pero cuando fue el momento de correr, todos, pies en polvorosa, salieron corriendo. Pero les dice: no se turbe vuestro corazón, van a quedar desolados, pero les voy a contar básicamente, es lo que les va a decir, cómo superar todo eso en este momento y en lo que ocurre en sus vidas espaciotemporales. El asunto es que dice el Señor Jesús en medio de esta cena que no se turbe vuestro corazón, y les dice el por qué. ¿Creéis en Dios? Les pregunto yo a ustedes, ¿creéis en Dios? Bueno, Él está afirmando, ¿creéis en Dios? Es que el quilataje de lo que el Señor Jesús está aseverando acá traspasa toda la ansiedad que te pueda generar la vida temporal. Yo sé que la gran mayoría de los que estamos acá tenemos vidas difíciles, complicadas, o hemos pasado por situaciones difíciles o complicadas, o créanmelo, amigo y amiga, si no ha pasado por nada de eso, en algún momento se le va a complicar. Y no estoy siendo ave de mal agüero, porque Pablo en el 14:22 de Hechos dice: es necesario que a través de muchas tribulaciones entren en el reino de los cielos. Mejor dicho, nosotros somos como diamante en bruto, y los diamantes en bruto no le servimos al Señor. Él nos tiene que pulir y nos tiene que formar. Y lo que está diciendo acá es:
creéis en Dios, él está afirmando la fe de ellos en el Padre. Recuerden que dije aproximadamente 25 veces en este capítulo, él va a hacer referencia al Padre Celestial, el que él viene a representar hace 2000 años. Él les dijo: no he venido en mi nombre, he venido en el nombre de mi Padre. Entonces les dice: así como creéis en Dios, creed también en mí. Está afirmando que la fe de ellos en Jesús mismo es como estar afirmando su fe en el Padre mismo, porque ya él nos dijo que el Padre y él eran ¿qué? Uno, completamente uno, en unidad completa. Entonces, algo que nos va a sostener en los momentos de dificultad, de ansiedad, de terror, de temor, de persecución, de fracasos, no es el colchón que tenemos para sobrellevar las situaciones difíciles de carestía que se puedan presentar. No es el abolengo familiar que tengamos y el respaldo del apellido. No es pertenecer a determinado grupo que me hará sentir respaldado porque por lo menos tenemos la misma profesión u oficio o tenemos los mismos ideales. Jesús, que es Dios, me está diciendo que al creer en el Padre y al creer en Él, en el Señor Jesús, entonces nosotros tendremos el arrojo y la valentía y la provisión para que nuestro corazón no se turbe en ninguna circunstancia. ¿Me estoy haciendo entender, amigos? ¿Aló? ¿Están aquí? ¿A qué venimos a este lugar? ¿A renovar qué? Nuestro entendimiento, a renovar nuestro entendimiento. Y sale con esta afirmación, como que no tiene mucho que ver con lo que acaba de decir, pero sí tiene mucho que ver con lo que acaba de decir, porque Él nos está y nos va a hablar, así como le habló de ellos hace 2000 años, nos habla a nosotros hoy de cuál es nuestro destino. Diga conmigo: nuestro destino. Mejor aprópiese: mi destino. Entonces, para tener este destino que Él va a mencionar, usted y yo tenemos que tener fe en el Padre y fe en el Hijo, y todo eso lo podemos hacer solo por el Espíritu Santo. Entonces, a raíz de esta afirmación, él ahora habla de nuestro destino y dice: en la casa ¿de quién? De mi Padre. O sea, ¿de quién? De nuestro Padre también. ¿O no somos hijos de Dios? Allá en el 1:12 de este evangelio dice que a cuantos creemos en el nombre del Señor Jesús, se nos ha sido dada la potestad de ser llamados hijos ¿de quién? De Dios. Entonces, este versículo lo podríamos apropiar mejor: en la casa de nuestro Padre. Pero como Él está animando a unos discípulos que todavía no son llenos del Espíritu Santo, les dice: en la casa de mi Padre poquitas moradas hay. El Señor Jesús no está aquí en un proceso de selección en una empresa donde para copar un solo puestecito llaman como 2000 personas. Y salen 1999 decepcionadas que hicieron la fila, llenaron el formulario y pasaron la entrevista, pero les dicen que o está sobrecalificado o no les llega, etcétera. No. En la casa de mi Padre, ¿cuántas moradas hay? Muchas. Mejor dicho, para allá es para donde vamos, para donde Él va. Y Él lo llama la casa de mi Padre. ¿Por qué? Porque nosotros debemos empezar por ahí. Es la casa de nuestro Padre. Diga eso conmigo: nuestro Padre. No sé cómo haya sido la relación suya con su papá. Sé de la mía, no sé de la suya. Pero aquí estamos hablando de la relación con un Padre que es más allá de nuestro Padre terrenal. Entonces, usted y yo, para pasar esta vida espaciotemporal, que por mucho que usted viva, por muchas células de pato que se aplique, por muchas claras de huevo que coma en vez de yemas, tantas cosas de esas, tarde o temprano se va a ¿qué? Dígalo, ¿se va a qué? Mira el de al lado y dígale: eres un cadáver en potencia. Así, enterito y bien presentado como está, y bonitos como se vienen para acá los viernes, un cadáver en potencia está a su lado, punto. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Empecemos por ahí. Es decir, no son pocas las moradas. En la misma palabra acá para moradas es la misma que se utiliza para mansiones, para lugares de descanso, para lugares de reposo, para los que después de un viaje largo necesitan reposar. Pero en nuestro caso, estas moradas no son de paso, sino que son definitivas.
Ojo, aquí te estoy hablando que el requisito para tener lugar en estas moradas del Padre Celestial, primero hay que creer en ¿quién? En Dios. Y también hay que creer en ¿quién? En el Señor Jesús. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. El Señor Jesús, consciente de nuestra poca credulidad, porque a pesar de que a veces estamos en este caminar, pareciera como que no creemos, y le voy a decir por qué. Por la manera en cómo nos comportamos en la vida temporal y frente a las circunstancias temporales. No solamente ante las afugias que nos presenta la vida, ante los éxitos también. Esclavos de lo temporal podríamos llamar a todos aquellos que dicen creer en el Padre y en el Señor Jesús, pero no viven como si creyeran en el Padre y en el Señor Jesús, porque el solo hecho de hacernos creyentes en el Padre y en el Señor Jesús automáticamente nos convierte en peregrinos y extranjeros en este planeta. Esta no es nuestra morada y esta no es nuestra habitación. ¿Por qué nos comportamos entonces de esa manera tan horrible, dándole a entender a la gente que sí creemos teóricamente en Dios, pero en la práctica nos ven comiéndonos hasta las uñas de los pies en los momentos de dificultad, o celebrando como si fuéramos paganos en los momentos de éxito, como si no fuéramos peregrinos ni extranjeros? Mira de lado, dígale, ay, ay, ay. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y mira lo que dice. Es como si fuera un notario a certificar su palabra, porque dice: si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Es que el Señor Jesús no bajó del tercer cielo para decirnos mentiras y hacernos unos tontos que están pensando y creyendo en lo que no es. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. En el sentido de, si esto no fuera así, si esto fuera una charla, inmediatamente también vendría a decirles eso. Pero es que resulta que en la casa de mi Padre, sí es verdad que hay muchas moradas. Y para eso, para poder ir allá, necesitamos creer en el Padre y en el Señor Jesús. Y eso solo gracias a la persona del Espíritu Santo. ¿Están aquí, amigos? Ahora, para llegar ahí, o nos tenemos que morir creyendo en el Padre y en el Señor Jesús, y viviendo como si realmente creyéramos que nos esperan no solamente el Padre y el Señor Jesús, porque hace 2000 años el Padre estaba solito en el trono, porque el Señor Jesús estaba acá. Pero ahora resulta que usted encuentra en Hechos que el Señor Jesús ha ascendido y ahora está sentado a la diestra del Padre, y quien está ahora con nosotros es el Espíritu Santo, que también es Dios. Entonces, esta prédica o esta enseñanza o esta palabra del Señor Jesús tiene mucho más peso para nosotros hoy que para los discípulos hace 2000 años, porque se nos devenga mayor fe que ellos. Porque esto para nosotros ya está en el pasado, ya ha ocurrido, que el Señor Jesús esté a la diestra del Padre. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Y mire qué interesante. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¡Qué alegría! El Señor mismo es nuestro anfitrión. Y no es que va a hacer las moradas, las va a preparar. Eso ya está hecho. Lo vimos en el Evangelio de Mateo, capítulo 25, donde el Señor Jesús nos cuenta que hay un reino preparado para los que somos ovejas de Dios desde antes de la fundación del mundo. Diga conmigo, ya están hechas, y son muchas, y una habitación de esas, una morada de esas tiene su nombre. Si no fuera así, la Biblia no diría eso. Si no fuera así, el Señor Jesús no lo hubiera dicho. Entonces, sí, voy pues a prepararles lugar a ustedes, y si me fuere y os preparare lugar. Por eso es que parto. Miren, el Señor Jesús se hubiera quedado acá con nosotros hasta el final de los tiempos si, además de estar a la diestra del Padre, no tuviese que hacer esto. Da la idea de ese padre de familia responsable
que va a llevar a su familia a un lugar paradisíaco, y primero va él y establece las cosas para que cuando llegue su mujer, sus hijos, su familia, estén todos a todo dar, que no les haga falta absolutamente nada. Si eso hacemos nosotros, seres humanos de raza humana caída, gracias a Dios regenerados por haber creído en el Señor Jesús, ¿qué no podrá hacer mi buen Señor Jesús, que es Dios, y me está diciendo: y si me fuere a preparar el lugar, para eso voy a partir, por eso también debo irme? Dice: vendré otra vez. Hay un retorno, diga conmigo, retorno. Hermanos, ¿están aquí? Ojo pues, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. O sea, no solamente va a preparar el lugar, no manda un mayordomo para que nos traiga, no manda un mensajero como cuando Abraham envió para que le consiguiera un criado, esposa a su hijo Isaac. No. Viene él mismo, nos toma, porque eso nos lo ha prometido, ya lo hemos leído varias veces. Dice que el Señor Jesús retorna y entonces los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego los que estemos vivos, en un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados para reunirnos en las nubes con ellos y estar para siempre con el Señor. Aló, diga conmigo, para siempre. Una enseñanza como estas solo hallará cabida en el corazón de aquel o aquella que, como peregrino y extranjero, haya tomado la vida, ya que ahora cree realmente en el Señor Jesús y la Escritura le ha sido abierta. Ahora, ¿para qué va a venir el Señor a tomarnos? Dice: para que donde yo estoy, es decir, al lado del Padre, vosotros también, ¿qué? Estéis. Es decir, vamos a estar al lado de ellos dos. Efesios nos da un adelanto cuando dice que juntamente con Cristo, en lo espiritual, estamos sentados en lugares celestiales. Lo físico vendrá después, en su retorno. Diga eso, en su retorno. Y sabéis, dice él, a dónde voy, y sabéis el camino. Pero quiero parar ahí. Es tan real la Escritura que el Señor Jesús no solamente nos dijo que nos iba a preparar morada y lugar, sino que fui conminado por el Espíritu Santo para que fuéramos a este capítulo de Apocalipsis, en donde se nos narra someramente dónde quedan esas moradas, porque además las moradas están dentro de una ciudad llamada la ciudad de Dios. Usted y yo debemos tener mucho cuidado en tomarnos las Sagradas Escrituras a la ligera, porque dependiendo de si usted cree lo que ahorita vamos a leer juntos, entonces determinará qué clase de vida va a vivir aquí, en medio de las situaciones temporales, sea de abundancia o de escasez. Determinará qué clase de actitud tendrá frente a la vida temporal, que lo puede colocar en diferentes situaciones. A veces de tener que ser de los que reciben y no de los que dan. La pastora y yo no planificamos jamás. No, qué rico. Nuestra meta es depender de la canasta de amor de la congregación a donde íbamos. Y eso es lo que nosotros hemos decidido, porque eso es nuestro clímax, pues es nuestra realización. Pero llegamos ahí. Uno nunca sabe cuántas vueltas va a dar esto. Entonces, dependiendo de si creemos esto o no, vamos a vivir una vida de presiones y de depresiones a nivel temporal, o vamos a vivir una vida con paz en medio de las tormentas, con paz en medio de los éxitos o de las dificultades. Independientemente de cómo nos vaya aquí, lo que nos va a sostener es la fe en el Padre, la fe en el Hijo y el destino que tenemos en el más allá. Diga conmigo, el más allá. Hay gente que no enseña esto. ¿Por qué? Porque es que enseñar sobre lo temporal es muy atractivo. Enseñar sobre las cosas temporales es supremamente, es un imán poderoso, no solamente para los que están en la situación, sino para el que se dice, o para la que se dice, pastorear a los que están en tal situación de la vida temporal. Entonces empieza de esta manera. Está hablando Juan, a propósito es de lo que hemos hablado. El Evangelio de Juan tiene 21 capítulos.
las 3 cartas son 7 capítulos, ahí van 28. Y Apocalipsis tiene 22, en total son 50. Esos 50 capítulos del Evangelio de Juan, primera, segunda y tercera de Juan, y Apocalipsis, guardan un derrotero, porque el Espíritu Santo inspira a este mismo hombre para que escriba. Y ahora vamos a mirar ese destino final y las moradas. Después volveremos al capítulo 14 cuando podamos. Dice, es Juan, diga conmigo, vi. Él va a involucrar todos los sentidos, los órganos de los sentidos. No solamente va a ver, no solamente va a oír, no solamente va a oler, también lo va a degustar, también lo va a palpar. Y en este caso, cuando ha pasado todo ese orden y desorden que ocurre en los primeros 20 capítulos de Apocalipsis, nos encontramos con el destino final de las moradas que el Señor ha ido a preparar y que ya están, pues me imagino que ya las barrió y las trapeó todas, pues porque se fue hace 2000 años. El asunto es que nosotros estamos en el expectante devenir de que Él regrese, y ese día y esa hora solo lo sabe ¿quién? El Padre Celestial. Ni Él mismo lo sabe, y si lo sabe, calladito. Vi un cielo nuevo y una tierra ¿qué? Nueva. En el capítulo 20 de este mismo Apocalipsis, versículo 11, dice: huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Por eso, si usted no cree esto de acá, que vamos a ver en estos 2 capítulos 21 y 22 de Apocalipsis, tendrá todo el derecho a manejarse como se está manejando en su vida temporal, con preocupaciones, con orgullos, con fracasos, con humillaciones, con tristezas, con no sé para dónde voy, con todas esas cosas, con razón. Si esto no es una realidad por la fe en tu corazón, en tu mente y en tu existencia, tienes todo el derecho a comportarte como un no creyente, así tengas el letrero de creyente. Vi un cielo nuevo y una tierra ¿qué? Nueva. Y me explica. Porque el primer cielo y la primera tierra ¿qué? Pasaron. Cuando habla de cielo, se refiere a ese espacio donde el hombre puede explorar con su juguetico, ¿cierto? Con la sonda espacial, con el telescopio aquel, con todas esas cosas que apre con el sonar, todas esas cosas que el hombre ha desarrollado. Ese cielo va a desaparecer porque va a pasar. Y en cuanto a la tierra, por ejemplo en Isaías 65:17, ya el Señor venía advirtiendo: porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria. Habrá un momento, como dice un pasaje de Job, te acordarás de aquellas épocas como cosas que pasaron, te podrás reír de ellas. Pero en este caso estamos hablando de lo eterno, porque el primer cielo y la primera tierra ¿qué? Pasaron. Y hace una acotación acerca del mar bien interesante. Y el mar ya no existía más. No sé si es que va a desaparecer definitivamente, y mar no habrá. Así que aproveche a navegar ahora que puede, a bucear ahora que puede, a pescar ahora que puede, a nadar ahora que puede. Pero ese espacio ya no va a existir más dentro de todo este organigrama y reorganización de todas las cosas para los eventos eternos. Y si existe, no será para lo que ahora es usado. ¿Están aquí mis amigos? Bueno, insisto, es que no sé, creo que aprenderé a pararme a la cabeza de aquí a 8 días. Es necesario, hermano y hermana, que se dice llamar hermano y hermana del Señor Jesús, Hijo del Padre, que usted defina si va a creer esto o no. Si se va a poner como los intelectuales a decir: no, el capítulo 21 y 22 de Apocalipsis son como una alegoría, es algo figurativo, entonces no, eso es algo como espiritual. Es más, eso no puede ser real. Hermano, defínase, porque o cree o no cree, porque si no va a creer esto, pues entonces devuélvase. Sí, comamos y bebamos, que mañana pues moriremos. Siga viviendo así. Y el mar ya no existía más. Entonces Juan ¿qué? Vio. Porque Juan dice vi. Y nuevamente recalca: y yo, Juan, vi ¿qué? La santa ciudad. Así como en el capítulo 3 versículo 12 de Apocalipsis. La santa ciudad, una ciudad donde están las moradas, que el capítulo 14 de Juan, el Señor dice: yo me iré a prepararles morada, porque en la casa de mi Padre muchas ¿qué?
moradas hay. Lo que pasa es que la casa de mi padre no es ni siquiera una mansión, no alcanza a ser una hacienda, no es ni siquiera una facenda, no es ni siquiera un gran territorio. Es una ciudad completa donde Él vive a sus anchas y donde hay muchas moradas que el Señor Jesús ha ido a preparar, porque el Señor Jesús dijo: porque yo quiero que donde yo esté, ustedes ¿qué? Estén, punto. Y yo, Juan, vi la santa ciudad. Tiene nombre la ciudad. La ciudad se llama la Nueva Jerusalén, porque es que hay una vieja Jerusalén, hay una nueva Jerusalén, porque todo lo que Dios hace permanece completamente nuevo, así esté hecho siglos A. La Nueva Jerusalén. Esa Nueva Jerusalén no la hicieron con la maquinaria de los hombres. Esa Nueva Jerusalén no la hicieron con los materiales de la tierra. Esa Nueva Jerusalén no fue de una cantera de donde sacaron el oro para esta ciudad, tampoco las piedras. Todo lo que usted va a ver acá va a ser definitivamente del cielo, porque la Nueva Jerusalén, esa ciudad de Dios, ¿de dónde desciende esa santa ciudad? Dígame, ¿de dónde desciende? ¿De dónde? ¿Descender de dónde? Del cielo. Ay, no, pastor, es que yo no leo Apocalipsis porque me da un miedo. A mí me da un miedo llegar a Apocalipsis porque como me confundo, ver todas esas cosas. Mi hermana y mi hermano, perdónenme, discúlpeme, si usted le da miedo leer Apocalipsis, no sabe para dónde va. Se va a caer en el capítulo 14 porque dice: ah, no, el Evangelio de Juan sí lo leo porque es como tan para mí, que soy como tan sedita, como tan espumita, como tan así, ¿cierto? Pues se va a quedar pensando: en la casa de mi padre muchas moradas hay, y ahí se le acaba el pensamiento. Pero si se atreve a leer por lo menos el 21 y 22, esa ciudad desciende ¿de dónde? ¿Aló? ¿De dónde desciende? ¿Y cómo se llama? La Nueva Jerusalén. ¿Y cómo le dicen? La perversa ciudad. La santa ciudad, porque todo lo de Dios es santo. Y tiene un propietario. ¿De quién? De Dios. Y si Dios es mi Padre, también es ¿qué? Mía, porque también es de el Señor Jesús. Y el Señor Jesús es heredero de todo. Y resulta que por adopción yo ahora soy coheredero de todo lo que el Padre ha depositado en Cristo Jesús. Dígalo otra vez: mi destino. Muy bien. Esa ciudad es tratada como si fuera un ser vivo. Miren, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Ataviada, o sea, bien vestidita, bien organizadita, bien aseada, bien presentada, huele bien, huele hermoso su aliento, es bellísima a la vista. Así como en Efesios capítulo 5, Pablo ha dicho que el Señor Jesús ha tomado a su iglesia y la ha lavado y la ha limpiado para presentársela sin mancha y sin arruga delante de Él como una iglesia gloriosa. A eso se refiere: dispuesta como una esposa ataviada para su marido, como una esposa preparada para el Cordero. Así lo dice el mismo Apocalipsis en el 19:8. Ahora, esa esposa ataviada para su marido, no se queda ahí la descripción, porque el Dios Todopoderoso, que está sentado en el trono, tiene mucho para decir acerca de esas moradas. Con razón yo ando por ahí desperdigado si las escrituras no son mi lectura diaria y constante. No sé para dónde voy. Es como aquel que compra un tiquete pero no lee el recorrido. El Señor se dio el lujo de darnos todo el recorrido. De Génesis y Apocalipsis no nos niega absolutamente nada. El que dice que no conoce de Dios o que no sabe de Dios, así Dios haya dicho que lo que Dios quiere es que lo conozcamos y que sepamos lo que Él tiene para nosotros, está mintiendo, porque Dios se dio a conocer a través de las Sagradas Escrituras. Una fe sin Biblia no es fe, es una fe por ahí muy blandengue. Y oí una gran voz del cielo que decía, una pequeña voz, ¿cierto? Como, vengan, les digo así en secreto la cosa. ¿Una qué? Una gran voz, como cuando usted llama y dice, llegué, ¿cierto? Dios no es tímido. Y oí una gran voz del cielo que decía, miren pues, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. El tabernáculo de Dios con los hombres. La gente
que haya sido redimida creyendo en Cristo Jesús. No solo ahora el Israel al cual se refería el tabernáculo en el libro de Levítico, de Jeremías, de Ezequiel o de Zacarías. Ahora está hablando, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y mire que no le pone nacionalidad, no le pone nación, porque desde hace 2000 años la habitación, esa ciudad está abierta para toda la humanidad que en Cristo Jesús crea. El tabernáculo que le fue entregado a Moisés, el templo que construyó Salomón, o el templo que construyó Herodes, o el templo que reconstruyeron Esdras y Nehemías, era solo para los israelitas como nación. Pero este tabernáculo es algo distinto. El tabernáculo es donde Dios vive en el cielo, en el tercer cielo. Y dice, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, ¿y él qué? ¿Y él qué? Morará con ellos. Habitará en ese tabernáculo con nosotros. En Hebreos ya se nos daba más o menos un viso de ese tabernáculo, diciendo que Cristo es el verdadero tabernáculo, Hebreos 8:2. O nos habla en Hebreos 9:11 que hay un más amplio y perfecto tabernáculo, que es la persona de Cristo Jesús. En Mateo se nos recuerda que Dios como Emmanuel va a estar con nosotros. Pero esta es la cima de la declaración de habitación de Dios, porque Dios estará habitando con sus redimidos a través de la persona de Cristo Jesús. Por eso es que a esto hay que dedicarle tiempo, mis hermanos, mis hermanas. Yo sé que ustedes son muy ocupados. Es que Dios no llama vagos. Dios llama gente muy ocupada, ocupadísimos todos, pero tienen que sacar tiempo, porque ahora estamos definiendo es la eternidad. Lo que se pierda acá realmente no importa, lo que gane acá realmente no importa si no tiene efectos para la vida eterna. Y Él morará con ellos, y mire qué lindo, y ellos serán su ¿qué? Su pueblo. No solo Israel, los redimidos de todas las naciones. Y aclara, y Dios mismo estará con ellos como su ¿qué? Su Dios. Dios en este versículo es mi propiedad, no para hacer con Dios lo que yo quiera, sino que es mi Dios. Y hablando de el resultado de estar con Dios, me muestra lo fútil, lo liviano que es estar acá en la tierra, porque mire, por ejemplo, que en la eternidad va a ocurrir una cosa mientras la tierra está pasando otra en lo temporal. Dice, Dios enjugará algunas de las lágrimas de los ojos de esos redimidos. ¿Cuántas lágrimas? Porque aquí se llora, hermanos. Allá no. Allá no. Usted mira, yo no lloro, le creo. Yo también he tenido problemas con los lagrimales. Se me secaban. Llora porque llora. Pero ya Dios me había dicho en 2 de Corintios, por ejemplo, en el 1:3, que Dios es el Dios de toda consolación. Pero aquí, mientras esté acá, lloro. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de esos redimidos. Por eso tengamos muy en cuenta eso. Salgámonos de ahí, por lo menos cállese. Cuando alguien muere y usted sabe que no es redimido o redimida porque no cree en Cristo Jesús, y dice, mire lo que dice uno, ¿se fue a qué? A descansar. Evaluemos, tenemos que evaluar la vuelta, porque resulta que enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos es para los redimidos de Dios, para los que en Cristo Jesús hayan creído, porque si no, el otro lado lo vamos a ver después. Enjugará Dios toda lágrima de ellos y no habrá ¿qué? Muerte. Aquí sí hay ¿qué? Muerte. Y estamos constantemente enfrentándonos a ella de una u otra manera. A veces tan cerquita que nos rozó, a veces tan lejana que no nos importa. No, mientras la infección esa de la tos esté por allá, ¿en dónde? En la China. Eso no. Pero cuando está cerquita, entonces sí temblamos. Tengamos cuidado con eso, porque aquí sí hay ¿qué? Muerte. Diga conmigo, muerte. Pero allá no habrá ¿qué? Amigos, ¿están aquí? Mire, ni habrá más llanto, nuevamente, y llore. Cuando no es por una cosa, es por la otra. Pero allá no habrá más llanto, ni clamor, es decir, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Ha visto que nuestras oraciones a veces son un clamor, un quejido, un ya no puedo más, Señor? Allá uno, vamos para la reunión de oración, no hay. ¿Por qué no habrá reunión de oración? Porque Dios estará ¿qué? Ahí.
no necesitaremos esa vaina. Los que se fatigan y se flagelan con ayunos, ya listo, el Señor va a decir, no, es que está qué. Imaginen uno al lado de Dios, el Padre, con el Señor Jesús al lado y el Espíritu Santo allá ahí, dice, disculpen Padre, disculpen Espíritu Santo, disculpen Señor Jesús. ¿Para dónde va? Para el ayuno. Ellos lo dejarán ir porque son muy educados, pero cuando usted vaya va a decir, no ha entendido. ¿Sí me hago entender? No ha entendido. ¿Están aquí mis amigos? Ni clamor, ni qué más, ni dolor, porque tanto lo temporal positivo como tanto lo temporal negativo habrá pasado. Y vuelve y me lo real. Hermano, yo soy el único que me emociono con esto. Aló, yo soy el único. Dice, porque las primeras cosas que pasaron. Todo, absolutamente todo habrá pasado. Por la mujer que usted se rompió los sesos y las rodillas acá trabajando, allá dice, si logró participar de esta resurrección, y usted también, ni marido ni mujer, porque no nos daremos en casamiento. ¿Era qué? Temporal. Los hijos tan queridos. Entonces, porque las primeras cosas ¿qué? Pasaron. Entonces, clama esa gran voz. Y ahora va a hablar el que está sentado ¿dónde? Le interesa saber lo que Dios tiene para decir. Aló, le interesa sobre esta situación de las moradas. Dice, y el que estaba sentado en el trono dijo, Dios mismo. Pues, aclaración. Esto va a ocurrir. Hacia haya países que prohíban la Biblia y el congregarse. Hacia haya tiranos poderosos que se levanten contra Dios, va a ocurrir. Hacia haya personas y gobernantes hermosos que a los pies de Jesucristo gobiernen con sabiduría. Hacia haya ateos que digan que esto no va a ocurrir. ¿Esto va a qué? A ocurrir. Es que la cosa, aquí Dios no le está pidiendo permiso a nadie. No se reunirá ninguna de la Liga de Naciones para autorizar al Señor venir y hacer esta clase de cosas. Es algo que Dios mismo ha determinado hacer y lo hará. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas ¿qué? Todas las cosas. Miren que no dice yo remiendo todas las cosas. No es como nosotros que sufrimos con una tartana de carro que hay que ir a reparar cada vez que hay que repararla, ¿cierto? Y es la misma cosa, pero le han cambiado todo y eso gotea y chilla y todo. No. El Señor se da el lujo de hacer nuevas ¿qué? Todas las. No es como esa estufa que hay en la casa desde 1902. Sí, que la tuvo su bisabuela, tu tatarabuela, la cambiaron de carbón a gas y ahí va. No, yo hago nuevas ¿qué? Todas las cosas. Ya lo había dicho Dios en Isaías 43:19. He aquí yo hago cosa nueva. Allí, en Isaías aplicado a Israel. Aquí, aplicado universalmente para toda la humanidad. ¿Qué va a ser nuevo? Ahora, para Dios es tan importante esto que va a decir, porque Dios sigue hablando. Diga eso conmigo. Dios sigue hablando. Y me dijo, escriba. ¿Por qué? Porque no necesito este testimonio solo de boca a boca, sino que quede escrito. Porque lo que voy a decir es seguro. Escriba pues. Porque estas palabras son fieles y verdaderas. En una sola palabra, esto es muy serio, esto es muy serio, esto es muy serio. Después no digamos que no se nos dijo. Lo escribió Juan, lo dijo el Padre y se los estamos diciendo hoy. Porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está. La mejor sería decir, han sucedido. Esto que hace 2000 años fue revelado a Juan, realmente ya sucedió. En el perfecto tiempo de Dios, todo ya está hecho. Así como el Señor Jesús dijo en la cruz, todo está ¿qué? Consumado, todo está hecho. Así como cuando fue la creación y miró y todo está perfectamente bien. Esto ya está hecho está. Y nos recuerda quién es, porque a veces se nos olvida con la confiancita que le vamos cogiendo a Dios de quién es Él. Él nos recuerda y dice, yo soy el alfa y la omega, como en el capítulo 1, versículo 8. Es decir, soy la primera y la última letra de la historia de la humanidad.
Lo habló en griego para que lo entendieran los de la época. Lo dice en español para que lo tengamos nosotros. El principio y el ¿qué? Y el fin. O sea, alfa y omega son los símbolos del principio y del fin. La vida ilimitada de Dios lo cobija todo aquello que es limitado. Él va sobre todas esas cosas. Soy el principio y el fin. Y nos recuerda palabras de consolación. Dice, al que tuviere ¿qué? Sed. Esta clase de mensajes no son para el que está satisfecho con la vida temporal que tiene, porque esto le da escozor, le da, ¿cómo se llama eso que me dio? No, eso ya, Carnachín ya me dio lo otro. Urticaria, ¿cierto? Al que tuviere sed. Esto es para el que realmente tenga sed de lo eterno. ¿Me entiendes? Si usted todavía está enamorado aquí del maniquí del mundo, está out, está mal, está completamente desenfocada. Así venga aquí o deje de venir de aquí y se vaya para por allá. Dice, al que tuviere sed. Dios, ¿por qué dice Dios esto? Porque Dios es el dador de la vida en todas sus expresiones, pero aquí me está hablando de la vida eterna. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Porque Dios da las cosas gratuitas, porque Él es altamente generoso y dadivoso. Nos recuerda mucho Juan el diálogo que narró del Señor Jesús en el capítulo 4 de su evangelio con aquella mujer samaritana. ¿Lo recuerdan? El que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed ¿qué? Jamás. Yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere, diga conmigo, hay que vencer. Es que este venciere ya está en el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis. En las iglesias se le da a 1, 2, 3, 4, 5, 6, a las 7 congregaciones de Apocalipsis se les dice al que venciere, pero en este caso lo hace general aún para nosotros y dice al que venciere heredará ¿qué? Diga conmigo, todas las cosas. Ahora, ¿cuáles todas las cosas? Porque es que como hablamos de herencia y estamos aquí esclavos de lo temporal, pensamos que son las cositas aquellas. No, las cosas de las que está hablando el libro de Apocalipsis: vida eterna, resurrección, cuerpo nuevo, morada en la nueva Jerusalén, tronos para gobernar, compañía eterna con el Padre. Estaremos eternamente con el Señor, bebiendo del río que sale de su trono, comiendo del árbol que está de la vida que está alrededor de ese río. Las cosas, las de la nueva creación, da la impresión de que a Dios no le basta con que solo seamos salvos. Gente buena, ese hermanito que dejó de pelear con la mujer. Gente buena, esa hermanita que dejó de pegarle al marido. Gente linda, ese ladrón que dejó de robar. Hermoso ese borracho que dejó de beber. Ese marihuanero que se dejó de trabar. A Dios no le es suficiente con que dejemos de pecar y con que seamos salvos. Las cosas de Dios parecen darnos a entender que a Él no le basta con que salvos seamos, porque es que en la salvación simplemente estamos recuperando el lugar de donde caímos. Porque resulta que todo estaba bien en el jardín del Edén cuando el hombre y la mujer desobedecen, todo iba bien ahí. Lo que hace el Señor con la salvación, que Él mismo propicia, es enderezar la cosa y volvernos a colocar en ese nivel para que ahora sí tengamos con Él todas las cosas. Deja conmigo, todas las cosas. Yo y mi diario vivir, no sé cómo era el suyo, es difícil es el mío, pero es que no importa lo que estemos aquí, que es que aquel porque sí le va bien, no importa, vamos es para dónde, para allá. A veces hasta mejor que a uno le vaya mal porque anda más delgadito con el Señor, está bien juiciosito con Él. Cuando todo va bien hay muchas cosas que entretenerse. ¿Sí me estoy haciendo entender? Aló. Bueno, entonces al que venciere heredará todas las cosas, no solo la salvación. Concuerda con lo que mi Señor Jesús, nuestro Señor Jesús dijo: por eso debemos perseverar hasta el fin. Mateo 10:22. Es que esto no se acaba sino hasta que se acaba. Ni siquiera en la muerte. Esto se acaba cuando se acaba. Heredar es tomar posesión. Heredar es ser heredero de Dios, como dice Romanos 8 o como dice Gálatas 4, herederos de Dios.
El que venciere heredará todas las cosas que dice este Apocalipsis. Y claro, también dice la Escritura, y yo seré ¿qué? Su Dios. Diga conmigo, mi Dios. Vuelvo y pregunto, amigos, ¿estamos aquí? Dice, y él califica para hombre y mujer. ¿Será qué? Mi hijo. Mi hijo. Ahora, ¿quiénes no entran en esta situación? Porque tampoco podemos vender como si fuera un tiquete para todo el mundo. Yo no puedo andar diciéndole, ay no, ¿sabes que vas para armar a Jerusalén? No. Para ese asunto hay que nacer ¿de qué? De nuevo. O sea, ¿qué quiere creer en quién? En Jesucristo. ¿Y en quién me acaba de decir? Y en el Padre. Creed en Dios, creed en mí. Y será mi hijo. Pero aquí hay uno de esos peros terribles. Dice, pero los cobardes e incrédulos. Aquí se está refiriendo no solamente al que no cree allá afuera, porque no ha conocido a Cristo, sino al que estando dentro de los pasillos de su reino se enfría. Ya dijo allá una de las congregaciones, es mejor que seas frío y no tibio, porque a los tibios los vomitaré ¿de dónde? De mi boca. Lo pueden sacar a uno de patadas del reino. Cobardes, aquí dice un pensador, son aquellos miembros de la iglesia que como soldados dormidos le vuelven la espalda al enemigo en vez de enfrentarlo y fallan en la prueba. Porque Dios me dice, ten por sumo gozo cuando estés en medio de diversas ¿qué? Pruebas. Y los incrédulos son los infieles a la causa de Cristo, que una vez han saboreado, han degustado la causa de Cristo, la consideran pan impotable, pan insufrible, y mejor se vuelven a las agarrobas del mundo. Mira, dígale, ay, ay, ay. Entonces, ¿quiénes no heredan? ¿Los qué? Los cobardes y los qué? Y los incrédulos. Y hay otros, los abominables. O sea, todos aquellos que se hacen aborrecibles a Dios por sus conductas en la carne. Y específicamente habla de los homicidas. Y recordemos que homicida, según Juan en su carta, no solamente es el que mata a otro a cuchillo o a bala o lo atropella. Es también aquel que odia al prójimo, porque homicidio y odio son equivalentes en el reino. También me habla de toda clase de pecados sexuales, los fornicarios, y de toda clase de pecados horribles como la hechicería. Créanme, desde el horóscopo hasta leerse las cartas y todas esas cosas siguen siendo sancionados al final de los tiempos. Fornicarios y ¿qué? Aló, ayúdenme. Entonces recuérdenme, ¿quiénes no? ¿Los qué? Los cobardes y los qué. ¿Quiénes más? ¿Y qué más? ¿Y ahora quiénes? Los fornicarios y hechiceros. Y dice la Escritura, los idólatras y todos los mentirosos. La idolatría sigue siendo perversa hasta el final. Y mentiroso. John, ¿usted por qué me está hablando de eso? Quiero recordarle por qué. Porque si usted y yo, si el Señor Jesús que se fue a preparar las moradas está ocupado en eso, Dios mismo, y yo aquí me quedo como si nadie me estuviera preparando nada, porque Él me lo dijo, soy el más irresponsable. Le hago a él mentiroso y me hago mentiroso, me hago incrédulo, me hago vanidoso. Los idólatras y todos los mentirosos, dice, ¿cuál es su destino? Tendrán su parte ¿dónde? En el lago que arde, porque no es un lago, ay, voy a esquiar, pues no entro a la Nueva Jerusalén, pero me quedo esquiando en el lago. No, es que el lago ¿qué? Arde. No, y arde, bueno, pues me bronceo. No, es que no hay bronceador, ahí es quemador. ¿Arde con qué? Con fuego y con qué, y con azufre. No sé qué sea peor, pero las dos cosas tendrá la gente allí. O tendremos todos aquellos que erremos del blanco. Es que no podemos dar nada por seguro Él. ¿Sí me hago entender, amigos? Por eso el día y la hora nadie lo sabe. Tendrá su parte en el lago. Y remata, ¿qué es la muerte qué? Segunda. Es la muerte segunda. Ay, sí, es de por vida, hermano. Yo no creo que haya hablado con ustedes una cosa más seria en toda la vida. Desde aquí. Es seriosísima la cosa. Dice, como dijo era poco,
Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas. Cualquiera que no renueve mente dirá: 7 ángeles con 7 copas, ¿un bar o qué? No, me está hablando de lo narrado en el capítulo 17, donde habla de la gran ramera. Mire a la de lado, dígale: capítulo 17. Es todo el sistema perverso, caído, babilónico, a nivel financiero, a nivel religioso, a nivel humano, todo lo que usted se imagine. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tiene las 7 copas, pero ella no tiene copas para derramar porque ya fueron derramadas, porque esas copas estaban llenas de las 7 plagas postreras. Recuerda cuando usted va al restaurante, ¿qué pide al final? El postre. Claro que hay gente que lo pide adelante, pero las postreras, la gente postrera, las plagas postreras ya ocurrieron y fueron derramadas. Entonces ese ángel quedó desocupado como los otros 6 ángeles, porque cada uno tenía una copa. Mira, deje de vivir de prédicas, hermano. Deje de vivir allá que, ay no, yo tuve un tiempecito en mi labor temporal que me tiene tan ocupado y me metí a YouTube y vi algo sobre... No, lea, hermano, hermana, lea, por favor, por los clavos de Cristo, lea. Coja usted los 22 capítulos de Apocalipsis y devórese, son cortiticos, en media hora se los habrá leído. Ay, que no entiende, que me da miedo. Hágase en un lugar bien iluminado, con mucha gente, de día, pero léalo, dígale de lado, léalo. Llenas de las 7 plagas. Ese ángel quedó desocupado, ese ángel no viene para otra cosa. Entonces ya habla, ese ángel dice: y habló conmigo. O sea que Juan, ¿qué? Oyó, porque ya qué. Muy bien. Ese ángel se arrima donde Juan y le dice: ven acá, yo te mostraré la desposada, o sea, la nueva Jerusalén. Él la vio bajar ¿de dónde? Descender del cielo, desde el cielo, y está completamente errado. Lo van a entrar a la ciudad donde están las moradas. Ven acá, yo te mostraré la desposada. ¿La esposa de quién? ¿La esposa de quién? La del Cordero. O sea, esa ciudad a la vez es sinónimo de todos aquellos redimidos por la sangre del Cordero. ¿O no fue el tocayo de este Juan el Bautista, que dijo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, cuando vio al Señor Jesús: he ahí que el Cordero de Dios que quita ¿qué? El pecado del mundo? Y ya en el capítulo 5 de Apocalipsis, Juan estaba llorando porque no había quien pudiese abrir los sellos y romperlos, y entonces alguien le dice: no llore, ahí está el que los puede abrir. Y dice que volteó y vio a un cordero como degollado, que había sido sacrificado, al león de la tribu de Judá, a nuestro Señor Jesucristo resucitado. Entonces dice: la esposa del Cordero. O sea, vamos a tener el privilegio de entrar a la ciudad. Vamos a entrar en la ciudad sin haber llegado a ella todavía. Y dice: y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto. Tenía que ser muy alto y muy grande, y se va a saber por qué. En el espíritu quiere decir que fue como, no en el cuerpo. Fue, como dice Pablo en 2 Corintios capítulo 12, fuera del cuerpo. Y en ese monte el ángel que tenía una de las 7 copas con las placas posteriores le dice que le va a mostrar a la desposada del Cordero. Y dice: y me mostró la gran ¿qué? Ciudad ¿qué? Esto es largo, pero dígalo. ¿La gran ¿qué? Ciudad santa ¿de qué? De Jerusalén. ¿Sabe dónde va a ir este letrero? Aquí. En la frente, dice a una de las congregaciones, porque ahí se nos grabará el nombre de nuestro Dios y el de la santa ciudad. Y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén. Por eso, tatúes en todas partes menos aquí. Deje eso limpiecito y librecito. Ahora, ¿de dónde descendía? Del cielo, como en el versículo 9 que acabamos de pasar. ¿Y de quién es la ciudad? De Dios. Cuando la Biblia me dice 2 cosas en el último libro de la palabra de Dios, es porque es muy importante la cosa. Ese día, su marido, que se la gozaba a usted porque venía las cosas de Dios a renovar entendimiento, a ver el evangelio revelado, no religión. No estaba hablando de esos maridos aburridos de la mujer religiosa, ni de las mujeres aburridas del marido religioso. Estoy hablando de la que en este momento ve llegar a su marido a la Nueva Jerusalén y ella para el lago de fuego y azufre, o viceversa. ¿Aló?
No estoy hablando de los padres o madres que se burlaban de sus hijos porque se habían cambiado de religión, y esto no es religión. Él para la Nueva Jerusalén, esa niña para la Nueva Jerusalén, y ellos para el lago de fuego y azufre, o viceversa, porque hay muchos hijos también que se gozan a los papás cristianos. Ahora, esa ciudad la adereza algo espectacular, antes que todas las joyitas que vamos a ver. Esa ciudad tiene ¿qué? La gloria de Dios. Ahí sí, porque esa ciudad, equivalente también a todos los que en ella habitan, a fin de presentársela a sí mismo, como dice Efesios, una iglesia gloriosa. Esa gloria de Dios equivale a esa nube que estaba en el día sobre el tabernáculo de Moisés, o a la columna de fuego que estaba en las noches en el tabernáculo de Moisés. Esa nube se llamaba Shekinah. El Shekinah de Dios quiere decir la presencia de Dios. Allá era una nube o un fuego, aquí es Dios mismo. Es que créame que Juan está tratando de meter todo el mar de revelación de Dios en este pequeño huequito llamado nuestra cabeza, por grande que la tenga. Entonces dice, teniendo la gloria de Dios. Y dice la escritura, y su fulgor, el de la ciudad, era semejante al de una piedra, ni siquiera preciosa, sino que preciosísima. ¿Entiendes? Como su esposa, que no es preciosa las otras, ella es ¿qué? Preciosísima. La belleza es como los colores, ¿cierto? Y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima. Pero hoy voy a dejar ahí. Póngase en pie, por favor. Si le interesa saber para dónde va mi amigo y mi amiga, uno, o leas esto en la casa toda la semana y venga el viernes, o haga las dos cosas, porque lo que sigue de acá es impresionante. Yo pienso que el Espíritu Santo no nos dejó pasar por ahí por el capítulo 14, versículos 1, 2 y 3. En la casa de mi padre hay muchas moradas ahí. Les conviene que yo me vaya. Iré a prepararles morada porque yo quiero que donde yo esté, ustedes estén. Y ya iríamos con la mitad del 14, ¿cierto? No, es que aquí no estamos de afán, porque vamos para la eternidad. Y la Escritura nos muestra todo. Sí, le animo, amigo y amiga, ancianita, ancianito, jovencito, jovencita, si usted está muy entretenido con el intríngulis de acá de lo temporal, la única forma de desarraigarse correctamente, no irresponsablemente, es responsablemente renovar su mente con las Sagradas Escrituras, que es la única palabra que tiene validez para esta vida y para la venidera. Di conmigo, Señor, gracias, porque en tu casa, en la casa de mi Padre, muchas moradas hay. Ya tengo la mía. Necesito compartirle esto a otros para que también disfruten de esa eternidad. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dios los bendiga.